estamos de vuelta. Le pedimos el mate a los chicos en honor, ¿verdad? Estaba listo, éramos nosotros que nos olvidamos y por lo menos ahora ya con nuestras invitadas estamos tomando unos matecitos en esta tarde. Bueno, nos visita Liliana Barbero, Nora Vilches, presidenta y vicepresidenta de FEPUC. La verdad que con ella vamos a charlar sobre el perfil de los profesionales de Córdoba, pero antes me gustaría que ustedes nos cuenten qué es FEPUC en realidad. ¿Vale? FEPUC es una entidad de segundo grado que nuclea a todos los colegios de ley de la provincia de Córdoba. Es decir, dentro de FEPUC la integran 31 colegios profesionales que nuclean la mayoría de las disciplinas que están reguladas por ley. Ustedes saben que el Estado desde hace muchos años delega el poder de policía que debería cumplir el propio Estado en los colegios profesionales. Tenemos colegios profesionales que ya tienen 101 años, como son los escribanos, y colegios muy recientes, como es el de geólogos, que ha cumplido su primer año de vida este año. En la década de la recuperación de la democracia es donde hay mayor cantidad de leyes de colegiación. O sea, son pocos los colegios que tienen menos de 50 años y hay un núcleo bastante importante de colegios que están cumpliendo sus 30 años entre el año pasado y este año. Sí. Bien, bueno, a partir entonces de esta federación, que la verdad que si uno se pone a pensar la cantidad de colegios y disciplinas que va conteniendo, debe ser un apartado aparte. Los periodistas no tenemos un colegio. No. Están invitados a participar. En otras partes del mundo existe, y es muy importante en algunas cuestiones. Pero bueno, discusión para otro Dentro momento. de FEPUC también pueden integrar las asociaciones profesionales. La Asociación de Enfermería, la Asociación de Técnicos en Laboratorio. También siempre que sea una entidad que nuclee profesiones y que trabaje en pro de los derechos de los profesionales, si tiene estatuto y... Bien, ahí está, tomen nota. Porque la verdad que la tarea que hacen los colegios es muy importante. Ahora, ustedes ahí sí tienen un observatorio, ¿no? No sé cuánto tiempo está funcionando, pero un poco es el motivo por el cual vamos a ver unos datos muy interesantes de una encuesta o relevamiento que han hecho en los últimos tiempos. En realidad, el Observatorio de Profesionales de FEPUC apunta a tener datos que de alguna manera no estaban en nuestro medio, de los cuales no disponíamos, acerca de la realidad de los profesionales cordobeses, es decir, quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos trabajando, cómo nos repartimos por disciplina, los ingresos que tenemos y demás. Entonces, de esa manera, esta inquietud surgió hace alrededor de 4 años. En realidad, Liliana fue la mentora de la creación del observatorio y se diseñó una encuesta que fue primero dirigida a las entidades que integran FEPUC, a los colegios, consejos y asociaciones, y luego se hizo una primera encuesta hace 2 años que fue en Córdoba Capital y este año hemos hecho la encuesta a nivel provincial. Eso es lo que nosotros tenemos, presentamos datos, en realidad es un muestreo, digamos, de 800 casos, digamos. Y así, claro, labura justamente o se trabaja en estadísticas y encuestas. Exactamente, sí, con una metodología, digamos, sistematizada a través de un sociólogo. Y hay datos que la verdad que van a llamar la atención, ¿no? Cuando hablamos del perfil de los profesionales de Córdoba. Hay unas placas que tenemos al respecto, ahí en producción me irán diciendo después cómo las vamos a ir presentando. Ahí están. Ahí tenemos una que habla del mundo del trabajo, ¿no? Bueno, por ejemplo, características del ejercicio de la profesión me interesa mucho. ¿Ustedes lograron detectar 4 características más importantes? Sí, al modo de ir caracterizando, generamos como variable para la propia encuesta y entonces fuimos ubicando la modalidad de trabajo en lo que sería el trabajo independiente, en los trabajos asalariados y en lo que serían los trabajos de locación de servicio y el trabajo informal, dado que vemos que ya hoy el mundo del trabajo no se regula por trabajar de manera independiente o ser empleado, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, el impulsor del observatorio fue una comisión que se genera en FEPUC sobre las condiciones laborales de los profesionales, que empezamos a trabajar sobre datos empíricos, sobre información cualitativa que los colegios iban recogiendo, y a partir del 2016
presentamos este proyecto a la Junta de Gobierno, donde están todos los representantes de los colegios, para consolidar el observatorio, que pretende ser un instrumento permanente de relevamiento de información para trabajar a modo de sala de situación con los resultados y ver qué acciones podemos, en esta problemática que transversaliza a todos los profesionales, qué acciones podemos desarrollar de manera conjunta a todos los colegios. Les hago una consulta sobre lo que estamos viendo. Sí. Ustedes detectaron que más o menos en el sector privado y en el sector público, vamos a hablar de esos dos grandes sectores. De cada 10, ¿cuántos trabajan en el sector privado? 6 en el sector privado, 2 en el sector público, pero hay otros 2 que trabajan en ambos sectores. Ajá. O sea, esa es la realidad de muchos profesionales. Trabajamos en la universidad y a la tarde de manera independiente, o estamos en el hospital público y a la tarde de manera independiente en el consultorio. Sí, eso es un dato también que salió de la encuesta, que 4 de cada 10 profesionales tienen pluriempleo. O sea, esto que Liliana está diciendo. Un dato a tener en cuenta. 4 de cada 10 tienen más de un empleo. Más de un empleo. Ya Sí. más ¿Y de un esto qué empleo. se debe? Bueno, cuando empezamos a hablar de Sí. cuántos son los ingresos, Claro. podríamos justificarlos en relación a que hace cada vez más falta tener varios empleos para poder acceder al nivel de vida que los profesionales pretenden. También sabemos de que hay realidades en el país. Hoy nuestra encuesta está, podríamos decir, casi que desactualizada en función de lo que es el poder adquisitivo en relación a un sueldo del mes de mayo con una hiperinflación que estamos hablando del mes de octubre, ¿no es cierto? Claro. Cuando ya para- imaginamos una encuesta al año, la imaginamos con cierta estabilidad. Claro. Hoy nos preocupa de que vamos a tener que tener Le como pasa encuestas a todos, permanentes. ¿no? Claro, es decir, que para mantener el nivel de vida tienen que seguir buscando trabajo. Exactamente. No es que la gente quiera estar Que muchas llegó el horas fuera de su profesional, casa. claro, y que el profesional llegó, No, consiguió un claro, empleo, sí, no, tiene no, que seguir. No, Puede no. estar desactualizado esto, pero me gustaría que lo toquemos. 1 de cada 3 gana 20.000 pesos o menos. Sí, y eso sobre todo se concentra en la franja etaria, digamos, en el grupo de 25 a 35 años. Los más jóvenes son los que menos ganan. Tenemos en cuenta de que son profesionales y voy a dar un ejemplo. Sí. Los médicos Claro. son uno de los sectores donde hay más desequilibrio también, pero digo, eso en varios. Sí. Pero para un profesional me parece que es un salario Y sí. bajo, ¿no? Sí, sí, nosotros... Yo creo que esto desmistifica un poco aquella imagen del profesional independiente, que gana mucho mejor que el resto de la sociedad, y por eso lo que nos parece importante es poder tener una línea de base a partir de la cual nosotros vamos a ir generando información y vamos a poder ir caracterizando nuestro sector, que siempre queda como oculto cuando uno habla de las encuestas permanentes de hogar, por ahí saca alguna información, o cuando hablamos de los obreros fabriles que quedan desempleados, hay otro tipo de información, pero de los profesionales nunca nadie habla. Nadie se ocupa puntualmente, Perfecto. ¿no? Nosotros Obviamente. tenemos de esta encuesta un 2% de profesionales con desempleo, y no es un dato menor cuando vemos que somos más de 200.000 profesionales en la provincia. También hablamos de caracterizar las condiciones laborales, esta situación de la precariedad laboral, profesionales que trabajan ellos facturando sus servicios como monotributistas y en realidad son empleados que Claro, no hacen gozan el de trabajo de un seguridad planta Que social. no están registrados como se Exacto. debe y son cada Entonces, vez más los profesionales que son llevados a ese terreno, ¿no? Y en esto de ir buscando acciones para trabajar es que hemos tenido con estos resultados reuniones en el Ministerio de Trabajo, con la Secretaría de Promoción del Empleo. Ahora estamos integrando a partir de esta mañana la Comisión por Igualdad del Trabajo junto con la Secretaría de Equidad y el Ministerio de Trabajo. Buen dato. Y los gremios. Porque por eso que vos decís, la cuestión de equidad en el trabajo, hay un dato que ustedes también presentaron que muestra una inequidad entre el hombre y la mujer y creo que está ahí, Lo estamos viendo en las Está ahí. plantas. al dato, Sí, ¿no? sí. Contanos un poquito, Nora. Sí, está ahí. Bueno, se ve claramente que las mujeres ganan menos que el promedio y en realidad es un 32% lo que ganan menos en la franja de 8 horas de trabajo o menos.
se achica un poquito la diferencia en realidad, pero sigue siendo significativo, un 22% cuando las mujeres y los varones trabajan 9 horas o más. Pero es fuerte pensar que ganan un 30% menos. Totalmente, eso en realidad... Por igual tarea y igual cantidad de horas, Sí, ¿no? en realidad eso se condice con datos, digamos, de bibliografía y de experiencias en otros países, en otros lugares. Pero ahora lo tenemos. Este es un estudio que tiene múltiples dimensiones. Nosotros no hemos hecho un estudio de género. A lo mejor esto que vos me decís, por igual trabajo, es una variable que todavía no la tenemos analizada. Sí, de los 800 casos que respondieron sobre empleo un 76%, del 76% que respondió, el promedio era este, y esa es la realidad de las mujeres. Sí, es una foto a tener en cuenta, claro. Claro, o sea, esto a nosotros también nos permitiría luego profundizar estudios de género en relación a la situación laboral de los profesionales. De todos modos, también 4 de cada 10 mujeres gana 20.000 pesos o menos, claro. Y eso es el doble de los varones, digamos. Solo 2 de cada 10 varones gana 20.000 pesos o menos. Cuando 5 de cada 10 son el sostén del hogar. Bueno, la verdad que... datos que van... No, ¿Y cuántas mujeres, qué promedio tienen esos datos? ¿Cuántas mujeres Sí, el trabajan? 60% de las mujeres, no, de cuántas trabajan no, Pero digamos del pero la estudio, verdad que sí lo podríamos desagregar, pero nosotros cuando hemos hecho el estudio de los profesionales que nuclean todas las entidades profesionales, vimos que el 60% de los profesionales son mujeres. Y ganan menos. Bueno, la verdad que después tendrán que venir todas las interpretaciones y complejizar un poco estos, pero son datos que empiezan a poner un punto de atención en muchas cosas. De 10 egresados o de 10 profesionales, ¿cuántos son egresados de la universidad pública o de alguna universidad aquí en Córdoba, que es como una parte de nuestra identidad en la provincia y en la ciudad? Sí. Creo que teníamos una placa. Sí, pero vos sabés que esa no la podemos pedir. Cosas que pasan en la tele. Ahí está, ahora sí. Era porque era bastante estuve ilustrativo. mal. El 70% son egresados universitarios, porque esta encuesta ha tomado no solo egresados universitarios, sino también egresados de tecnicaturas o estudios terciarios. Institutos de educación superior. Pero del total, el 80% proviene de instituciones públicas, y un dato interesante es que el 2 de cada 10, o sea, el 20% son primera generación de profesionales en su familia. Ah, mira. Lindo dato para después ver cómo va eso, ¿no? En progresión, sobre todo porque sabemos que ese es uno de los desafíos de la educación y de nuestro sistema público y gratuito, ¿no? Así que me gustó mucho ese dato, que 2 de 10 son primera generación. La última que les hago, principales disciplinas que desarrollan los profesionales de Córdoba. Bueno, se concentran, casi que el 88% de los profesionales se concentran en algunas disciplinas en particular, como vemos acá todo lo que es el área de economía, ciencias económicas, administración, medicina, derecho y educación. Eso es como bastante importante en las principales disciplinas que se desarrollan en la profesión. Después, cuando vemos cómo se desagregan de acuerdo a los intereses, vamos viendo que tenemos que de cada 10 profesionales tenemos 4 que están en las ciencias sociales, 3 que están en ciencias de la salud y 2 profesionales en ciencias humanas y 1 en las ciencias aplicadas. Lo importante del estudio es que nosotros no nos limitamos a estudiar las profesiones que nuclean los 31 colegios profesionales. Nos pareció que no hay otra entidad que represente a los profesionales cordobeses. Entonces, hacer una encuesta y investigar solamente de los profesionales que tienen regulación de matrícula iba a quedar sesgada la información. Y entonces la encuesta fue a los profesionales cordobeses, independientemente que su profesión tenga un colegio que regule su profesión o no lo tenga. Es decir, acá hubo artistas, hubo filósofos, por ahí hubo hubo docentes, comunicadores. Bueno, la verdad que felicito a la FEPUC por esta tarea. La verdad que son números que está bueno nosotros no lo sabíamos, y habla un poquito también de lo que nos pasa aquí en Córdoba, incluso nos sentimos incluidos también justamente en eso. Claro y les quiero pedir por ahí, porque hay muchos datos más, no solamente estos, ¿dónde se puede consultar esta encuesta, este estudio?
Y alguien que se quiera acercar a la FEPUC también, porque tenga algún tipo de cuestión que quiera empezar a ver, de dónde está su profesión o qué a lo mejor Si la ayuda o asistencia puede tener también. Claro, si la profesión tiene un colegio, la mejor manera es vincularse con su colegio. Los socios de FEPUC son los colegios profesionales. Si la profesión no está colegiada, entonces ahí sí pueden tomar contacto con FEPUC. FEPUC tiene una página que es fepuc.org.ar. Allí tenemos datos de las encuestas, de las anteriores, están subidas a nuestra página. Y bueno, y estamos también empezando a publicar estos primeros resultados. La encuesta completa todavía no la tenemos a disposición de todos porque hay varias cosas. Estamos como tomando bloques para ir haciendo publicaciones y de cada uno de esos bloques de información vamos haciendo algún dossier. Por ejemplo, muy buena repercusión tuvo cuando fue el Día de la Mujer, el dossier que armamos con los datos de la primera encuesta que se refería a la situación de los profesionales de la ciudad de Córdoba y Gran Córdoba. Ahora vamos a profundizar. Bueno, esperemos que también los gobiernos tomen nota de estas estadísticas, porque cuando hablamos de políticas y de cuestiones que tienen que ver justamente con sectores que son importantísimos dentro de la economía, que son los sectores de los profesionales, empieza a tener una foto de cómo está, por lo menos hoy, en estos días y en estos meses, cómo está el campo, ¿no? Esta es la idea, digamos, por eso Liliana comentaba recién que hemos contactado con la Secretaría de Equidad y Promoción de Empleo, también con el Ministerio de Trabajo, y la idea es también un poco basarnos en estos datos y aportar esto para ver qué está pasando, trabajar en Claro. conjunto. También tenemos un sector de profesionales que están trabajando de manera asalariados y que responden a ciertos gremios, entonces la idea también es tomar contacto con los gremios. Hay distintas estrategias para ir superando esta situación. Hay profesiones que ya han incluido categorías profesionales dentro de los convenios colectivos de trabajo y hay otras profesiones que se han sindicalizado. Entonces, la información también, trabajándola intersectorialmente, por allí ayuda a consolidar algunas iniciativas que vayan a defender los derechos de los trabajadores profesionales. Exacto. Bueno, Liliana, Nora, muchas gracias por la visita a Ciudad U y muchas gracias por traernos estos datos. Muchas gracias a ustedes Más que por el interesante, interés. Bueno, muchísimas gracias. Lo vamos a publicar en nuestras redes sociales también, a la entrevista y a este material, porque creo que a más de uno le va a interesar.